Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los acontecimientos actuales y lo que las Escrituras, la palabra de Dios, nos va mostrando de solución a los problemas del hombre en la tierra. Hoy hablaremos de la oración por los enfermos. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, así que es importante porque dice la palabra enseña que Jesucristo vino no solamente a morir por nosotros a favor de nuestros pecados, sino también para darnos sanidad y vida eterna. Y muchísimas bendiciones más que si nosotros las ignoramos, pues no podemos reclamarlas y el enemigo allí entonces hace su obra. Sí, no importa qué tipo de enfermedad sea, aun si es una desconocida, hay remedio para todo en la sangre de Jesucristo, y es la sangre la que nos redime de toda culpabilidad del pecado. Nos limpia, nos purifica, nos santifica y también nos sana. Sí, por eso el conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, las verdades que están en la Biblia, es el poder en contra de la mentira y el engaño. Hay un engañador en la tierra que trata de que las personas caminen con miedo y temor, y las enfermedades son las formas en que el enemigo está atrapando a la humanidad en el miedo, en el temor, para hacer cosas que no convienen. Así que necesitamos ir a la Biblia, es el manual que Dios dejó al hombre en la tierra, porque el creador del hombre es Dios. Y en la Biblia vamos aprendiendo cómo caminar aquí en la tierra siguiendo las instrucciones del manual. En La Voz de la Alianza siempre estamos hablando de la Biblia, las promesas que ya tenemos en Cristo Jesús. Y si, hace 21 siglos Cristo vino. Si ignoramos, si desconocemos a qué tenemos derecho, que Dios nos ha permitido y nos ha concedido en Cristo Jesús, pues entonces ¿cómo reclamarlo? Y ahí es donde el enemigo está engañando y no queriendo que uno llegue a esas verdades reveladas de la palabra de Dios. Así que no debemos ser ignorantes, debemos de leer la palabra de Dios, y allí, como está escrito, dice que su palabra es eterna, porque su palabra encarnada es Cristo. Y cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces es una garantía la palabra de Dios. Cuando dice algo, eso sucede. Lo creas o no, estés de acuerdo o no, pero así es. Sí, Dios estableció su palabra. El que crea en la palabra de Dios estará viviendo con cielos abiertos y en las bendiciones que Dios tiene para el que cree. El problema está en la persona que no cree o se niega a creer. La persona que vive de esta manera va a sufrir las consecuencias de su incredulidad. El problema también está que cuando la persona está viviendo en sus problemas debido a su incredulidad, porque no ha querido creer en Dios, le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa. Si hay frío, porque hay frío; si hay calor, porque hay calor; haya lo que haya en la tierra, le echa la culpa, cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el problema lo ocasionan las personas en la tierra. Toda persona en una ciudad, en una nación que está viviendo en desobediencia a la palabra de Dios, los cielos están cerrados. Cuando los cielos se cierran, entonces ya no hay bendición. Es cuando vemos sequías, es cuando vemos desastres naturales, es cuando vemos epidemias como las actuales, es cuando vemos muchas enfermedades, tragedias. Todo ello vino debido a la incredulidad del hombre, al pecado que del es hombre. Pecado. O sea, todo eso habla, es no todo creer eso, en Dios. sí, todo eso habla de juicio, del juicio de Dios. Y por eso Justo juicio de Dios. por la incredulidad, tiene que mandar juicio para romper las fortalezas espirituales en los incrédulos. Así que todo está relacionado en la Biblia y debemos conocer lo que la palabra de Dios habla. Hoy el tema es la oración. Orar es pedirle
a Dios que intervenga en los asuntos de la tierra. Hay problemas en la tierra, en el cielo no hay problemas. Dios está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Los problemas los tenemos aquí abajo, entonces desde abajo tenemos que pedir la ayuda a Dios. Y la forma en que le pedimos la ayuda a Dios es la oración. ¿Qué es orar? Es pedir a Dios su intervención. A esto vino Jesucristo a hacer que el camino de la oración sea rápida, o sea que las respuestas de Dios sean rápidas, porque hay una interferencia en los cielos, en el medio cielo, allá en las alturas, sobre ciudades y naciones, hay principados y potestades del diablo que tratan de detener la oración. Por eso Dios habla que debemos insistir en la oración. Hubo una parábola que Jesús enseñó acerca de la oración, podemos leer en Lucas capítulo 18, versículo 1. El Señor Jesucristo vino a enseñar de cómo orar y por qué orar. En la parábola que Jesucristo dio a conocer en Lucas 18, allí habla del escenario en el mundo de lo natural. La parábola siempre habla de lo natural, pero con verdades espirituales. Hay un escenario espiritual detrás, o hay un mundo espiritual detrás del escenario de lo natural. Entonces Jesucristo habló de esta parábola y dijo el Señor: no dejen de orar, no dejen de orar. Vamos a leer Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Siempre tenemos que orar, siempre, todos los días. En la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días. Cuando tenemos problemas, intensificamos la oración. No hay problemas, seguimos orando, porque a través de la oración estamos en comunicación con Dios. Es mejor estar hablando con Dios que hablar con personas que en lugar de ayudarnos nos pueden perjudicar por sus creencias. Así que hay que orar con el Creador. Entonces Jesucristo enseñó. Ahora veamos el escenario del mundo de lo natural en cuanto a lo que sucede y por qué debemos orar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí el Señor Jesucristo está hablando de lo que es la oración y los protagonistas de la oración. Se refiere en esta parábola a un juez terrenal, a un juez en injusticia, o sea que era un juez producto de la naturaleza humana, un juez malo. Así que esta mujer fue con el juez porque el adversario, el enemigo, la estaba atacando. El único que podía intervenir en la ayuda de esta mujer viuda era el juez. Pero el juez no la quería oír, no la quería ni recibir ni oír. Pero aquí la Biblia habla de la importancia de la insistencia. Esta mujer insistió, hazme justicia de mi adversario, le decía esta mujer al juez. Esta es la enseñanza de la oración: insistir. Jesucristo dijo: si este juez injusto le hizo justicia a esta mujer porque estuvo insistiendo, ¿cuánto más, dijo el Señor Jesús, mi Padre, el Padre Celestial,
el Padre de los cielos. Hará justicia, dijo el Señor Jesucristo, versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Pero la oración con insistencia hasta ver el resultado, hasta ver la respuesta de Dios, es un acto de fe. La fe, porque la fe tiene que ver con lo sobrenatural y con lo invisible. No vemos a Dios. Sabemos que hablamos con Dios, hablamos con el invisible, sabemos que Dios nos está escuchando. Él es una persona, pero hay fuerzas opositoras a la oración. El enemigo trata de que nosotros nos desanimemos cuando tenemos un problema y estamos orando. Queremos las respuestas rápidas, porque vivimos en un siglo donde todo es rápido. Todo lo queremos al momento, al minuto, y no entendemos el escenario que hay en lo espiritual. Hay fuerzas opositoras y que están trabajando para que no recibamos rápidamente las respuestas. Pero hay que insistir, porque la palabra penetra, la palabra de Dios que estamos poniendo en la oración penetra las fuerzas espirituales demoníacas y viene la respuesta. Por eso Jesucristo dijo, para los últimos tiempos, que son los tiempos de hoy, son los tiempos de este siglo XXI, hallaré fe en la tierra. Voy a encontrar fe cuando yo regrese, sí, dice Jesucristo. Porque la verdad es que están endurecidos. aquí dice sus escogidos que claman día y noche. O sea, que la oración es la vida del creyente. A través de la oración nos comunicamos. Es el tanque de oxígeno. Exacto, vamos al Padre para respirar. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, hay 3 cielos. El que vemos naturalmente. El segundo cielo, que es donde habita Satanás, y el tercer cielo, que es donde está Dios. Entonces, si tú oras desde aquí de la tierra hasta el Padre, esa oración va a llegar, pero la respuesta, los espíritus que están en el segundo cielo se van a oponer. Por eso es importante insistir. Y así, por ejemplo, sucedió, le relata la Biblia, cuando estaba orando Daniel, que empezó a ayunar y a orar, y él estuvo ayunando y orando por 21 días. Y cuando se cumplió, vino un ángel y le dijo que había tenido lucha con el ángel de Persia, que se le había opuesto y que tuvo que pedir refuerzos. Y lo bueno fue que Daniel quedó allí orando, insistiendo a Dios, hasta que Dios tuvo una respuesta para él. Así que es importantísimo realmente insistir una y otra vez y no decir, ay, es que a mi Dios no me escucha. No, es que en el mundo espiritual hay fuerzas malignas que se oponen a tu respuesta y que Dios, desde el momento que tú oras, las envía con los ángeles, pero ellos tienen que tener una batalla allí para que pueda llegar hasta ti. La Biblia es un libro que nos abre el entendimiento a conocer lo que está sucediendo detrás del escenario del mundo de lo natural. Así lo es. que acabas de decir está en Daniel, en el capítulo 10. Allí está todo este escenario. Cuando viene el ángel y le dice, el ángel de Persia me detuvo. Daniel estaba orando y ayunando en la tierra, pero en el cielo el ángel mensajero venía. Desde que tu oración sí, la hiciste desde ese momento. Desde ese primer momento, dice. Él estaba en camino a la exacto, tierra. Así es. Entonces hubo una batalla en los cielos. Es la batalla espiritual. Esto es el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento ya Jesucristo nos abrió el entendimiento para entender todo lo que está en el Antiguo Testamento. Por y eso, poder comprender de la oración de guerra. Insiste en la oración, insiste con Dios, insiste en el ayuno, insiste en la palabra, en la declaración, pues entonces los cielos se abren. Los cielos se abren. Entonces es muy bueno realmente ya orar y caminar con los cielos cuando están abiertos. Pero cuando están cerrados y hay oposición, pues es que hay que insistir.
Estamos insistiendo sobre todo a un año que empezó esta pandemia en el mundo entero y hemos orado. Cada territorio tiene su propia iglesia, las iglesias son locales para orar por sus propias localidades y hemos estado insistiendo y orando. La única persona que puede erradicar este virus para que ya no hayan tantos contagios y muertes es Dios. Por eso la iglesia está trabajando. Pero la iglesia debe de orar trabajo en la oración. y debe intensificar y debe insistir. Y bueno, tanto sería no muy desanimarse. Bueno que se hiciera oración en todas las iglesias, ayuno en todas las iglesias. Estamos viendo juntos la mano, para poder tener la fuerza para que el cielo se abra. Estamos viendo la mano misericordiosa de Dios sobre nuestra nación, México, sobre nuestro estado, Tabasco, sobre nuestra región en el sureste, porque hemos visto cómo el contagio ha ido disminuyendo, igual el número de muertes. Esto no es producto de la casualidad. Hay pueblos enteros orando, iglesias enteras orando, pastores enteros orando. O sea, hay mucha oración de por medio, no es la oración de una persona o de una iglesia o de un pastor, no. Es la oración que hacen hombres y mujeres en un territorio. Y cuando hay necesidad de oración, más se intensifica la oración. Yo creo que pronto las cosas cambiarán. Yo creo que de aquí a antes que entre ya la primavera, las cosas habrán cambiado si seguimos insistiendo en la oración. Así como esta mujer viuda insistía hasta que la respuesta llegó. Dios es Dios de respuesta, así que no nos desanimemos, confiemos de que Dios está de por medio en la oración. Ahora vayamos a Santiago. ¿Quieres añadir algo, pastor? Bueno, el mensaje, bueno, ya que hablamos de Daniel 10, el espíritu de Persia estaba contrario a ese mensaje porque iba a venir la transición entre lo que era de Persia a Grecia. Porque ese era el tiempo donde reinaba o estaba imperando o estaba gobernando el imperio de Persia. Sí. Eran los tiempos sí, eran gobiernos mundiales. Sí, vemos, a Daniel le tocó vivir por lo menos, yo creo que 3 imperios. Sí. Como el de Babilonia, Persia y parte de Grecia tal vez. Cuando entró Grecia. Así que el profeta Daniel era el hombre de Dios en la tierra, era la persona que Dios abría los cielos usaría para abrir los cielos, sí, por eso, través de la oración y el ayuno. Bueno, y antes todavía no estaba la sangre de Cristo, pero ahora nosotros tenemos una gran ventaja y una gran bendición, porque a través de la sangre de Cristo dice que podemos entrar directamente hasta el trono de la gracia y obtener nuestro oportuno socorro. Amén. Sí, por eso hay una relación entre lo que es Daniel y Apocalipsis, en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Los dos están en el libro número 27, por ejemplo, Daniel es el número 27 del Antiguo Testamento y Apocalipsis el 27 del Nuevo Testamento. Con eso termina la Biblia prácticamente. Y los dos, tanto Daniel como Juan, quien escribió el Apocalipsis, vivieron más de los 90 años. Entonces hay mucho paralelismo entre ellos dos. Y aquí hay vemos códigos secretos que Dios está revelando y tú eres una de las personas que estás siendo abierto en tu espíritu para que el Señor te dé conocimiento de muchas cosas que tienen que ver con los números. Por eso tú mencionas rápidamente o haces una referencia de números. Así como tú, hay muchos siervos y siervas alrededor del mundo que Dios está despertando los espíritus, porque es el tiempo del despertar. Este año 2021 es el año del derramamiento del Espíritu Santo de Dios y los dones están siendo despertados. Y ahí vemos en esta referencia también, porque hablamos también del año 2021 y fueron 21 días lo que tardó el ángel, pero en el 21 vino la victoria. Y siempre el mensaje pudo darse. La victoria está asegurada cuando estamos insistiendo. Daniel
estuvo insistiendo durante 21 días orando y ayunando, y la respuesta vino. Mientras que él ayunaba y oraba a Dios aquí en la tierra, había en el cielo, en el segundo cielo, una batalla. Así es. Por eso tenemos que insistir en la oración. No nos desanimemos cuando estamos viendo tantos contagios en el mundo entero. Sabemos, es lamentable todo lo que está sucediendo en familias, en muchas ciudades y naciones, y tenemos que intensificar la oración. De nada sirve estarnos lamentando por lo que está sucediendo en un país, otro país, en una ciudad, otra ciudad, en una familia, otra familia. No, es tiempo de actuar. Tenemos las armas de nuestras milicias, que es la palabra de Dios, la oración, el ayuno, entrar a la autoridad que nos da Jesucristo para reprender espíritus de muerte que andan merodeando nuestras familias, merodeando nuestras ciudades. Si nosotros no ejercemos esa autoridad, ¿quién más lo va a hacer? Esta es la iglesia, no es la iglesia de la religión denominacional que algunos conocen. No, es la iglesia verdadera, la que está registrada en el libro de los Hechos. Es la iglesia guiada bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando hay enfermedad, Jesucristo, cuando vino por primera vez, había muchos enfermos. La enfermedad agobiaba a familias enteras, a pueblos enteros. Por eso Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Está escrito en Mateo 9:35, porque habían muchas necesidades en los pueblos. Jesucristo, aún antes de llegar a un pueblo, en el camino, como Bartimeo le salió al alcance del Señor Jesucristo, habían muchos pobres, mucha gente necesitada. Entonces acudían a Jesús. Esto es importante, acudir al que tiene la solución. Jesucristo es la solución al problema o a los problemas del hombre. Acudamos a Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, hablamos de Jesucristo aquí en La Voz de la Alianza. Toda la Biblia enseña de Jesucristo, y la oración tiene que ver con Jesucristo, porque Jesucristo, Él vino a dar conocimiento de la sanidad. En Jesucristo está la respuesta de Dios para la sanidad. En Jeremías podemos leer Jeremías capítulo 33, versículo 6. Allí está la profecía que Dios enviaría la medicina a la tierra. La medicina es Jesucristo. Jesucristo vino en un cuerpo humano. Dios se hizo un ser humano. Es la encarnación de Dios. Esta verdad la odian los demonios. Son los demonios del anticristo, aquellos que no creen en la encarnación del Señor Jesús, aquellos que niegan a Jesucristo hecho carne y niegan a Dios el Padre. Son los espíritus de anticristos que ya están merodeando en muchos lugares. Así que necesitamos conocer lo que enseña la palabra de Dios. Jesucristo era Dios en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesucristo tomó un cuerpo con manos, brazos, para abrazar, para tocar al enfermo, al necesitado. Así que estaba profetizado de que Dios mandaría en su misericordia la medicina, que es el Señor Jesucristo, a la tierra. Jeremías 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Era la profecía dada por Dios, se cumplió en Jesucristo. Podemos leer ahora Hechos 10, 30 y Hechos 10, 38. Sí, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba sobre el Señor Jesucristo. Era la unción que Dios el Padre puso en su Hijo para sanar a todos los oprimidos por el diablo.
El diablo es el que trae la enfermedad, es el que oprime, es el que atormenta, es el que acusa. El diablo trata de avergonzar al ser humano. Por eso necesitamos conocer la verdad en Cristo. Ya Cristo derrotó al diablo. Vamos a leer Hebreos 2:14. Allí está la derrota del diablo. Puedes leer Colosenses 2:15. Allí hay dos pasajes que hablan de la victoria de Jesucristo sobre el diablo. Es historia para nosotros los cristianos del siglo XXI. Hace 21 siglos esto sucedió. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí está, habla del diablo. El imperio de la muerte lo tenía tiempo pasado, Satanás, el diablo. Esto sucedió hace 21 siglos en Jerusalén. Cuando Cristo murió en la cruz, allí estaba derrotando al diablo, estaba destruyendo el imperio de la muerte, el imperio de la muerte. ¿Cómo operaba el imperio de la muerte? Debido al miedo a la muerte, debido a que la humanidad estaba aterrorizada por la muerte y tenía miedo a morir, el diablo los tenía esclavizados a todos. Así que el miedo esclaviza. Jesucristo no es miedo, Cristo es todo lo contrario. Por eso el saludo de Jesucristo es paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Tener paz, porque en la paz nosotros podemos entender todo lo que Dios nos ha dado. Jesucristo nos libertó. Vamos a seguir leyendo el versículo 15 porque habla de la salvación. No solamente derrotó al diablo, sino que nos salvó. Ya es un hecho realizado en la cruz del Calvario y es tiempo pasado. Ahora nosotros estamos en el siglo XXI y actuamos en fe. ¿Qué es actuar en fe hoy? Es recordar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que ya Jesucristo derrotó al diablo, es la verdad. Ya Jesucristo canceló toda maldición en la cruz del Calvario. Es la verdad. Ya Jesucristo canceló toda maldición del pecado, de la muerte. Es la verdad. Ahora yo tengo que caminar en este tiempo con la verdad y ejecutar la palabra, reprender la mentira, porque el diablo trata de decirme, hey, todavía sigo siendo el rey, yo todavía sigo teniendo el poder sobre la humanidad. No, el diablo opera donde hay pecado, pero donde ya no hay pecado, el diablo ya no puede operar. Ya es ilegal. Es ilegal. Ya no tiene ningún derecho. Los cristianos estamos protegidos bajo la sangre. Estamos legalmente del por la Cordero sangre de Dios. Cristo. Entonces le decimos, diablo, yo estoy bajo la armadura de Dios, estoy bajo la sangre de Jesucristo. Así que a gritar a otra persona, pero a mí me respetas porque soy un hijo de Dios. Y dice la Biblia, está escrito, es conocimiento de la Biblia, Santiago 4:7, dice la palabra de Dios, sométete a Dios. Es lo que nosotros hemos hecho y es lo que predicamos a cualquier persona que renuncie a su incredulidad, se arrepienta y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador para someterse a Dios. En ese momento dice la Biblia, Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo, y resiste huirá. la mentira del diablo, el engaño del diablo, es mentiroso, es insistente en la mentira, tentación, pues. pero tú no caigas en el juego de la mentira ni del engaño. Entonces resiste en la verdad, resiste con la verdad de Dios. Le decimos al diablo, diablo, Jesucristo ya te derrotó. Está escrito en Hebreos 2:14, tu imperio, el imperio de la muerte fue destruido. Jesucristo nos hizo libres, nos hizo salvos. Ahora en el nombre de Jesús yo te reprendo. Y ahora sal fuera en Cristo Jesús. Esto es lo que dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo es el que huye, no es el ser humano el que huye, no es el cristiano el que huye es el diablo. Así que nosotros perseguimos al diablo, No, el diablo huye, es lo que hizo Jesucristo cuando vino a la tierra, todos los demonios huían, todos
le hacían paso al Señor Jesucristo porque Él era la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Inclusive, conocimiento de sí, la Biblia, conocimiento de la verdad es poder contra el engaño y la mentira. Inclusive en la enemigo. Biblia, en Efesios 2, enseña que cuando el Señor Jesucristo resucitó y subió al cielo, también nosotros subimos y estamos sentados con Cristo. Y si estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales, pues el diablo está bajo nuestros pies también. Sí, así que es. estamos, pero hay que ejecutar pero la hay palabra, hay que tomar la autoridad, hay que aplicar la hay que palabra aplicarla, de Dios. hay que conocer todas las bendiciones y la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó cuando Él se fue con el Padre. Él hizo tanto por nosotros y trajo toda la bendición del cielo hacia nosotros. Pero hay que saber, no hay que ignorar la palabra de Dios. Todos los días debemos leer la Biblia. Todos los días. Y todos los días debemos de orar. No, pues la palabra es poder y por eso las oraciones tienen que ser en base a la palabra. Totalmente. Para Sí. que así la palabra y la oración tengan efecto sobre la enfermedad o sobre la pandemia o cualquier otra cosa que el diablo quiera hacer. Nosotros nos fortalecemos cuando la palabra de Dios está en nosotros, cuando recordamos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando la hablamos en voz alta, cuando estamos también profetizando, declarándola, porque esa es la manera para que la enfermedad huya de nosotros y la pandemia huya, Así porque es. no pueden resistir el nombre de Jesucristo, como también no pueden resistir el peso de la palabra de Dios. Porque dice la palabra, enseña que la fe, o sea, al declarar la palabra en fe, al declarar la palabra, viene la fe. Así que nosotros necesitamos declarar la palabra, hablarle la palabra a nuestras circunstancias. Y eso es que luego viene la fe. Es lo que hizo Jesucristo. Leemos Por eso el Señor Mateo, dice, Hechos 8:17. Por eso Allí también habla de cómo Jesucristo declaró la palabra. Por eso también dice, hallará Dios fe en la tierra en ese tiempo. Sí, es que todo lo que hacemos hoy en día, siglo XXI, año 2021, es un acto de fe, son actos de fe. O sea, porque nosotros no vivimos hace 21 siglos atrás, no vivimos la historia o el hecho o la experiencia de la cruz, no fuimos testigos de la cruz, pero gracias al Espíritu Santo hoy podemos ser testigos. Amén. Porque el Espíritu Santo nos revela, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu que nos conduce siempre en la verdad. Y cuando leemos la Biblia, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender la Biblia, la palabra de Dios, y aplicándola en nuestra generación. Porque la Biblia es un libro de actualidad, no importa la generación que sea. Es un libro eterno, la palabra de Dios. Entonces, si yo soy de la generación del siglo XXI, el Espíritu Santo me revela o me hace conocer la aplicación de la palabra de Dios para mi generación, para mi tiempo, y me muestra todavía el futuro. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Jesucristo habló la palabra, Él era el ungido de Dios, estaba bajo el Espíritu Santo. El Verbo encarnado. Vino a enseñarnos cómo movernos aquí en la tierra contra un enemigo invisible. Los demonios no los vemos, pero están allí. Son los que están ocasionando muchos problemas, enfermedades, entre otras cosas. Y Jesucristo habló la palabra en Mateo. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra que él habló la palabra. Habían endemoniados, enfermos, pero él habló la palabra a las personas, mejor dicho, a los demonios que estaban en las personas. Habló la palabra, reprendió demonios y hubo sanidad. Lee por favor nuevamente el versículo 16
y el 17, que es la confirmación, para que se cumpliese lo que ya estaba profetizado desde hace mucho tiempo atrás, desde el profeta Isaías. Es lo que hacemos nosotros los cristianos, estamos recordando lo que dijeron los profetas, estamos recordando de lo que está escrito en la Biblia, es lo que hablamos hoy a los demonios, es movernos en fe. Esa es fe. Fe es estar hablando siempre de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer, porque la fe es ver el resultado. La mujer de la parábola que hablamos en Mateo, en Lucas 18, insistió. Debemos insistir. Los demonios tratan de oponerse, pero si uno sigue insistiendo, los demonios se irán. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades, estaba dicho ya por el profeta Isaías. Busquemos Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Aquí en el Evangelio de Mateo están refiriéndose a esa palabra. Jesucristo, Él era el que cumplía la profecía. El testimonio de Jesucristo era el espíritu de la profecía, y en Jesucristo se cumplía la profecía. ¿Cuál profecía? La dicha por Isaías con respecto a la sanidad. Jesucristo, Él era el sanador. Para sanar había que echar fuera esos demonios de enfermedad. Jesucristo echó fuera demonios. ¿De qué manera? Hablando la palabra, con la boca, ejecutando la palabra, por medio de la palabra hablada. Dice la Escritura, habló la palabra. Es lo que hacemos nosotros los cristianos, hablar la palabra. Llevamos el Evangelio, somos testigos de Jesucristo en donde quiera que estamos, en el trabajo, en la calle, en la casa, donde quiera. No nos podemos callar, porque el Evangelio tiene que ser comunicado. Somos personas que vivimos en una sociedad para comunicarnos, y debemos comunicar la verdad, la verdad, la verdad. Así que Jesucristo vino a enseñarnos. Él habló la palabra que ya estaba escrita en cuanto a la sanidad. Él era el sanador ejecutando la palabra. En Isaías se escribió de el Mesías prometido, que Él traería sanidad, y solamente Él estaba ejecutando la palabra. Por eso al día de hoy nosotros podemos decir, escrito está. Le decimos a los demonios, escrito está. Ya Jesucristo se llevó toda enfermedad, y por su llaga hemos sido curados. Por lo tanto, espíritu de enfermedad, fuera de este cuerpo en el nombre de Jesús. Así que debemos ejecutar todo en autoridad, pero con conocimiento de las Escrituras. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5, que hablan de la obra de Cristo en la cruz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí está el conocimiento de el porqué de las enfermedades. Todo viene por el pecado. Ese pecado que cometió Adán y Eva trajeron consecuencias trágicas a las familias de generación en generación. Una de esas consecuencias es la enfermedad. Así que Jesucristo venía a sanar a los enfermos. Por eso la oración de sanidad trae perdón de pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios, y Jesucristo es Dios. Así que Jesucristo, al estar sanando, estaba perdonando pecados y estaba liberando y salvando a la persona. Por eso toda persona que es liberada y sanada por Jesucristo debe convertirse en un testigo de Jesucristo, hablar de Jesucristo. Para esto estamos en la tierra, para hablar de los hechos de Jesucristo. Así que
En Jesucristo está la solución, cualquier problema que sea, y ahora en el problema de la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, inclusive enfermedad de muerte, puede ser cáncer, cualquier tipo de enfermedad. Posiblemente ya te dijeron que tus días están contados. No creas esa mentira. El que determina acerca de la vida y la muerte es el Señor Jesucristo. Y Jesucristo vino a rescatar de la muerte a la humanidad. Jesucristo quiere que todos cumplamos el propósito de vida en la tierra. Jesucristo es vida, por eso nosotros los cristianos predicamos vida, la vida resucitada de Jesucristo. Cuando vayamos a morir, el Señor nos avisará, prepárense porque vienen a casa. La casa es el cielo. Jesucristo dijo, voy a preparar morada en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas, así que eso sucederá cuando sea el tiempo. Cuando hayamos terminado el trabajo aquí en la tierra, todavía hay mucho trabajo. Hay muchas personas que no conocen de Dios, no conocen de la Biblia, no conocen la verdad. Necesitamos todavía trabajar mucho como cristianos aquí en la tierra para ayudar a muchas personas. Así que no pensemos en muerte, hablemos vida. Reprendamos la muerte. Cuando tú estés viendo las puertas de la muerte no llegará. Reprende la muerte. Tú tienes la autoridad del poder siempre y cuando hayas aceptado ya a Jesucristo como Señor y Salvador y puedas usar su nombre para ejercer toda autoridad. Si tú quieres en este momento recibir a Jesucristo, amigo, amiga, yo te invito a que hagas esta oración. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Jesucristo dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontraré fe? Nosotros lo que hablamos es fe. Hablamos de lo que dice la Biblia. La palabra es fe, es la portadora de la fe. Así que si tú has recibido ya la palabra, el mensaje, la enseñanza y estás dispuesto a abrir tu corazón y a dejar que Jesucristo entre a tu vida y empiece a ayudarte. Jesucristo es nuestro ayudador. Él te ayudará por medio del Espíritu Santo para que puedas ver las cosas diferente, entender las cosas de otra manera y tener una vida muy diferente. Si estás luchando contra tus emociones negativas, el enojo, el odio, el resentimiento, la amargura, el Señor cambiará tu corazón y te llenará de su amor, porque Dios es amor. Y el amor que viene de Dios es el amor que nos hace movernos en valentía, en autoridad, en poder. Dice la Biblia que en el perfecto amor ya no tenemos miedo ni temor. Así que el miedo se irá, el temor se irá si te llenas de Jesucristo, si aceptas a Jesucristo. Es un acto de fe. ¿Lo quieres hacer? Después de mí puedes repetir esta declaración en este momento. Repite: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname por ser incrédulo y estar apartado de Dios. Pero creo que la sangre que derramaste en la cruz me limpia de pecado y me reconcilia con Dios. En este momento renuncio a Satanás y a toda la mentira y el engaño. Y solamente a ti, Jesús, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Creo con mi corazón que has resucitado de los muertos y acepto al Dios vivo y verdadero. Con mi boca le confieso, Señor y Salvador de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, la Biblia enseña que has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. La salvación es un traslado espiritual. Ahora eres propiedad de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Eres un hijo de Dios o hija de Dios. Ahora tus oraciones estarán llegando rápidamente a la presencia de Dios el Padre. El camino se llama Jesucristo. Usa el nombre de Jesús, a quien has recibido en este momento, para orar. Ahora tú dirás: Padre Celestial, en el nombre de Jesús me presento delante de ti para pedirte
Dice la Escritura en Mateo 7:7, habla de la oración: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En la carta de Santiago habla el Espíritu Santo diciendo: no tienen porque no piden. De otra manera, no tienen porque no oran. La oración es para pedir. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Por eso te presentas al Padre en el nombre de Jesús, para pedir de acuerdo a tu necesidad. Hay necesidades personales, matrimoniales, con los hijos, necesidades laborales. No tienes trabajo, pídeselo a Dios. Dios te abrirá puertas, te dará favor y gracia. Dale una oportunidad a que Dios intervenga en tu vida actuando en fe. Al que cree lo que estamos enseñando, que es la palabra de Dios, todo le será posible. Bienvenido a la familia de Dios y continuemos adelante en una vida de búsqueda de Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. El Espíritu Santo, a través de Santiago, el apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús, Santiago escribió, guiado por el Espíritu Santo, acerca de la oración por los enfermos. Y dice aquí en el capítulo 5, versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Creo que vamos a hacer una pausa allí. Creo que el tiempo en que hoy estamos viviendo es un tiempo donde muchas familias han estado afligidas. De una u otra manera nos ha llegado la aflicción a nosotros. Estamos en un tiempo de pandemia, un año, y aquí la Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, o sea, que ore. Oración. O sea que debemos intensificar la oración. Las autoridades de nuestras naciones hacen su mejor esfuerzo. Yo creo que no hay autoridad que no quiera la solución del problema de la pandemia. Todos están queriendo traer la mejor solución. Y por eso las medidas sanitarias son correctas. Sigue las instrucciones, porque tratan de minimizar el contagio. Estas medidas, todo eso yo lo considero que está bien, porque están tratando de proteger a la población. Así que hay que tratar de disminuir el contagio, disminuir el número de muertes y que los hospitales no sean rebasados. Pero la forma paralela de ayuda que necesitan las autoridades es la iglesia, y la iglesia ayudará por medio de la oración. Si oramos para que nuestras ciudades dejen ya de tener tanta perturbación por este virus, Dios va a intervenir, porque el único que puede erradicar esta pandemia es Dios. Así que la oración es importante. En lugar de estarnos quejando de la situación, muchos están rebelándose inclusive a las autoridades. Tengamos cuidado en ello. Lo que necesitamos más es orar. Y digo que tengamos cuidado porque la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, que las personas que están en contra de todo lo que se establece se están oponiendo a Dios. ¿Puedes leer? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hemos enseñado aquí en La Voz de la Alianza dos tipos de autoridades: la autoridad en el mundo de lo natural, esto es lo que estamos leyendo, pero la autoridad que tenemos nosotros los cristianos es otra autoridad, es la autoridad espiritual. Esa autoridad va a la raíz, así que nosotros vamos a la causa de los problemas y solamente la iglesia puede traer la solución. Por eso hay que orar, orar y orar.
Aquí el Espíritu Santo en Santiago dice que hay alguien que está afligido, haga oración. Hay alguien enfermo en casa, sigue diciendo, llamen a los ancianos y oren. La oración de fe salvará al enfermo. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En este momento enviamos palabra de sanidad Amén. a ti donde estés, amigo, amiga. Estamos en el nombre de Jesús, unidos en oración para enviarte Todo palabra poder de de sanidad enfermedad y de a donde muerte lo quiera que cancelamos. tú Y estés. declaramos y Reprendemos decretamos las sanidad por la enfermedades llaga de y Cristo. desatamos las sanidades en el nombre de Jesús. Eres Amén. sano ahora mismo, levántate y anda en el nombre. Bien, pues el tiempo se nos fue. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante.